Bueno, siguiendo con las variables aleatorias que nos faltan de analizar, eh, mejor dicho, las familias paramétricas que nos faltan de analizar, nos quedaría el caso de la distribución hipergeométrica, que como erróneamente podría indicarnos esto, obviamente por el nombre podríamos asociar directamente la variable aleatoria geométrica, aunque esto no necesariamente es cierto. Primero lo primero, vamos a hablar acerca de qué es lo que tenemos respecto a su función de densidad. Primero, observen que si yo tengo una variable aleatoria que pertenece a la familia paramétrica hipergeométrica, ahora tengo una variable aleatoria que recibe tres parámetros, una n mayúscula, una n minúscula y una k. ¿De acuerdo? A diferencia de, por ejemplo, la variable aleatoria Poisson o la Bernoulli, que nada más recibían un parámetro o la geométrica inclusive. E inclusive a diferencia de variables aleatorias como la binomial y la binomial negativa que recibían dos parámetros, ahora la hipergeométrica recibe tres parámetros, ¿de acuerdo? Su función de densidad es la que están viendo en pantalla. Son básicamente, es un cociente básicamente de factores de combinación. Son las combinaciones de k en x multiplicado por las combinaciones de n menos k en n menos x, a que eh, diferenciar que aquí está la N mayúscula y aquí está la N minúscula y finalmente todo esto va a estar dividido entre las combinaciones de N mayúscula en N minúscula, ¿de acuerdo? Donde pues prácticamente eh, la indicadora, que sería sinónimo del soporte de la variable aleatoria, son los números que van desde el cero hasta el n, ¿de acuerdo? Pudiese parecer bastante imponente esta función de densidad, y de hecho, si no tenemos el contexto adecuado de cómo surge esta función de densidad, pues realmente sí podría hasta parecer por el hecho de que tantos parámetros y esta fórmula pudiese parecer que es más difícil que las demás, pero realmente la variable aleatoria hipergeométrica, por muy fea que parezca, tiene una de las interpretaciones más, me atrevería a decir, más cómodas. No sé si bonitas, quizás sí, pero más allá de eso, tiene una de las interpretaciones más cómodas por la facilidad de entender cómo surge, ¿de acuerdo? Entonces, iremos en su momento desglosando esta idea, ¿vale? Y para esto, como pueden observar, pues básicamente voy a necesitar que tengan presente toda la cuestión de combinatoria, ¿vale? No me voy a meter ni en ordenaciones ni en permutaciones, pero toda la cuestión de combinatoria. Entonces, vamos a ello. Primero, vamos a hablar de que los parámetros, tanto la n minúscula como la n mayúscula como la k, son parámetros que viven en los naturales. Recuerden lo que les he dicho, yo considero los naturales sin el cero, entonces estas cosas tienen, pues, solamente pueden tomar valores uno, 2, 3, 4, así sucesivamente. Pero siempre con la particularidad de que cumplan esta desigualdad. La n tiene que ser menor o igual que k y tiene que ser menor o igual que la n mayúscula, ¿vale? Entonces, esta desigualdad va a cobrar muchísimo más sentido cuando nosotros veamos la interpretación, solamente tomen en cuenta. Entonces, función de densidad, soporte, parámetros y básicamente tenemos esto, ¿ok? Vamos directamente a la interpretación de esta variable aleatoria hipergeométrica. Una variable aleatoria hipergeométrica o la familia paramétrica hipergeométrica se utiliza para modelar el número de elementos dentro de un subconjunto de tamaño n que cumplen una característica en particular. Todo esto tomado de un conjunto de n mayúscula elementos en donde cada de ellos cumplen dicha característica. Y esto podría parecer que solamente me marea más de lo que me aterriza esta idea de la función de densidad, pero créanme que con un ejemplo muy aterrizado queda comprendido directamente esta parte de la interpretación. Entonces, permítanme unos minutos en lo que llegamos al ejemplo para que de esa manera pueda hacerles la asociación de ideas entre esta interpretación y el ejemplo que vamos a abordar, ¿vale? Lo que les puedo decir acerca de la variable aleatoria hipergeométrica es que es una variable aleatoria que podría tener mucha fundamentación en la estadística, ¿vale? Porque inclusive si la hablásemos de manera un poquito más formal, con una nomenclatura más formal, estaríamos hablando, aquí se los puse como en un lenguaje un poquito más aterrizado, pero realmente podríamos estar hablando de conceptos como población, muestra aleatoria y variable, ¿no? Pero no la variable aleatoria.
En fin, el caso es que podríamos hablar un poquito más en nomenclatura estadística, pero de nada me sirve porque, pues, seguramente todavía no conocen esos conceptos. Cuando lleguen a inferencia estadística y aprendan a diferenciar lo que es una población, una muestra aleatoria y a qué diablo se le llama una variable dentro de una muestra, ¿vale? Esto pudiese quedar un poquito más claro. Pero vuelvo a reiterar. La interpretación no es difícil, solamente que escrita de esta manera, pues obviamente confunde más de lo que arregla, pero ahorita con el ejemplo va a quedar sumamente más aterrizado, al menos yo espero. Vamos a pasar directamente antes del ejemplo a las características numéricas. Las características numéricas tendríamos, en este caso, vuelvo a reiterar, podríamos quedarnos ahorita simplemente con la esperanza y la varianza, pero recordemos que existen más características numéricas. La característica numérica, específicamente el primer momento o la esperanza de la variable aleatoria, sería n minúscula multiplicado por el cociente de k entre n. No es una fórmula difícil, aunque si les soy honesto, el cálculo de la esperanza de la hipergeométrica es una cosa sumamente bárbara, ¿vale? Es algo que toma tiempo, es algo que utiliza varias identidades algebraicas en términos del teorema del binomio, completar factores de combinación. No recuerdo ahorita si utiliza también por ahí la identidad de Van der Monden, no me sorprendería si así fuese, pero el caso es que es un cálculo sumamente tedioso, ¿vale? Y si el cálculo de la esperanza es tedioso, el cálculo del segundo momento es muchísimo más tedioso, ¿vale? Entonces, es así, les diría, si quieren buscarlas por morbo, adelante, búsquenlas. Eh, Seguramente en más de un rincón del internet van a estar desglosados esos cálculos. Yo les diría, no se preocupen por entender los cálculos, porque ahorita lo que me interesa es el sentido aplicado, ¿de acuerdo? Quizás no estaría de más que lo vieran, sinceramente, pero yo personalmente nunca me enfoco en el cálculo de la esperanza y de la varianza de esta cosa. De hecho, bueno, como dato curioso, solamente he visto a una persona durante todos mis años de docente, solo he visto a una persona que se ha atrevido a enseñar eso en clase. Y créanme que se llevó prácticamente toda la clase, toda la hora de clase haciendo el cálculo del segundo momento de la variable aleatoria. Entonces, no vale la pena, puesto que no es el enfoque que queremos darle sobre este curso, pero reitero, pueden encontrar los cálculos seguramente en más de un rincón del internet. Pero pues bueno, chéquese bajo su propio riesgo, no son cálculos triviales. Son ¿Son posibles para un estudiante de tercer, cuarto semestre? Sí, claro que sí. Inclusive les diría que son factibles hacerlos para un estudiante de primer, segundo semestre, seguramente sí, con mucho esfuerzo y dedicación, pero seguramente sí. No es que el cálculo sea completamente imposible o que sea completamente teórico, es que el cálculo es sumamente pesado, ¿vale? Pero bueno, este es el valor de su esperanza y nada más para que se den una idea, el valor de su varianza sería toda esta cosa, ¿vale? Respecto a las anteriores, yo les diría que lo que me interesa que se entienda de la hipergeométrica es cómo utilizarla, no tanto inclusive que se acuerden de las fórmulas de la esperanza ni de la varianza. Claro que sería bueno, de hecho está dentro de sus obligaciones saberlo hasta cierto punto, pero reitero, creo que la hipergeométrica por el enfoque bajo la cual se usa, tiene más relevancia saber utilizar su función de densidad que estas características numéricas. Ya para dejar de hacerla tanto de emoción, vamos directamente con el ejemplo. Este ejemplo en particular nos dice, consideremos una población de 100 perros donde 35 de ellos presentan heterocromía. Para quien no lo sepa, la heterocromía es este fenómeno, seguramente más de uno aquí de los que está viendo el video hemos visto un perrito o un gatito o en general un animal o inclusive una persona que tiene los colores de sus ojos distintos, ¿vale? Tiene un cierto color de ojo para el ojo izquierdo y otro cierto color de ojo para el ojo derecho, ¿vale? Este fenómeno, pues básicamente es una mutación genética que se conoce como heterocromía. La heterocromía, ya para acabar con el breviario cultural, básicamente no solamente influye en dos colores de ojos, sino que también se puede presentar en el cabello, se puede presentar en otras áreas, ¿vale? Pero en fin, a eso me refiero con heterocromía. Tenemos 100 perritos,
donde nosotros ya sabemos que 35 de ellos presentan ojos de distinto color entre ellos, ¿vale? Entonces, lo que estamos diciendo aquí, y ojo que es donde entra un poquito la interpretación de la hipergeométrica, es que nosotros, a pesar de que tenemos la población completa y sabemos que 35 de ellos cumplen con esta característica, que es tener esta mutación, yo voy a elegir a 10 perritos al azar, ¿de acuerdo? Y lo que voy a analizar a través de esta variable aleatoria es el número de perritos que presentan heterocromía dentro de los 10 seleccionados. Ojo, esto es muy importante porque de nada serviría hasta cierto punto analizar el hecho de que cuántos perros presentan heterocromía sobre esta población total de 100, porque nosotros ya tenemos ese dato, ¿de acuerdo? Entonces no tendría sentido analizar ese caso. Lo que me interesa es de esos perritos, estos 10 perritos que seleccioné al azar, cuántos de ellos, sin querer queriendo, seleccioné con heterocromía. ¿De acuerdo? Nos piden calcular la probabilidad de que H sea igual a 4. Esto en palabras significa la probabilidad de que 4 de estos 10 perros que yo seleccioné aleatoriamente presenten esta mutación, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, como lo dije en el video de la binomial negativa, pues esto es un video enfocado directamente en la hipergeométrica. No necesitamos de mucha lógica para saber que nos estamos refiriendo a esa familia paramétrica respecto a la distribución de la H, ¿vale? Sin embargo, aquí el punto clave para saber adecuar la interpretación en el caso de que tengamos otro ejemplo, en el caso de que tengamos otro ejercicio y demás, que sepamos cómo es que, cuáles son los indicadores para saber que esto es una hipergeométrica, ¿vale? Y aquí los indicadores son tres. Este 100, pero no obviamente por el hecho de que este es un número, sino que básicamente me voy a enfocar aquí, a que me están diciendo un número total de población, ¿vale? El siguiente indicativo de que esto va hacia el rubro de una hipergeométrica sería que me están diciendo que una cierta cantidad de esta población en total presentan una característica en particular. Aquí estoy hablando de esta mutación, pero podríamos estar hablando de que si tengo una bolsa llena de canicas azules y rojas y yo sé que 20 de ellas son rojas, bueno, ahí está presentando una característica en particular. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando una población de personas donde yo sé, no sé, piensen en que estoy estudiando una población de 800 personas, donde yo sé que 100 de ellas en total tienen COVID, pues ahí podría ser otro indicativo, ¿de acuerdo? Si yo estoy pensando en que básicamente estoy estudiando que dentro de toda la población de estudiantes en la facultad, vamos a decir que son 5,000 estudiantes en toda la facultad, yo sé que 250 de ellos se encuentran en su séptimo semestre, bueno, ya estoy evaluando una característica en particular de toda esa población de personas, animales, cosas, estudiantes, o sea, de toda esa población, yo tengo contabilizados cuántos de ellos en total cumplen con una característica en particular, con una característica especial que yo estoy básicamente estudiando, ¿vale? Entonces, primer indicativo de que esto es una hipergeométrica, utilizan generalmente el concepto de población, ya sea que me lo digan directamente o que me estén dando una cantidad total de personas. Siguiente, siguiente indicativo, me dicen específicamente cuántos de ellos sobre este numerito en particular cumplen con una característica especial. Y el tercer indicativo que yo me atrevería a decir que no basta con tener uno, sino que yo necesitaría los tres trabajando en conjunto, sería que me están diciendo que se seleccionan al azar una cierta cantidad de objetos, personas, animales, flores, se selecciona una cantidad sobre esta cantidad total, pero se selecciona al azar, ¿vale? Esto también puede venir en términos de que se selecciona una muestra aleatoria, ¿vale? Entonces, si tienen los conceptos de población y muestra aleatoria, muy seguramente eso es el indicativo directo de que es una hipergeométrica, ¿vale? En este caso, vuelvo a reiterar, tenemos una hipergeométrica de parámetros n mayúscula, n minúscula y k, ¿vale? Y aquí es donde voy a empezar a hacer eh, el nexo de ideas respecto a la interpretación que estaba dando anteriormente y que posiblemente no se entendió. Aquí lo estoy dejando en particular así de manera de notación generalizada
porque quiero desglosar cada una de estas cosas. N mayúscula es 100. ¿Cómo se va a interpretar el parámetro n mayúscula de una hipergeométrica? Este parámetro representa el número total de individuos o de objetos o de lo que sea de la población, es decir, de qué tamaño es la población. Aquí me dicen explícitamente que la población es de 100 perros y entonces la N mayúscula vale 100, ¿vale? Si a mí me hubieran dicho tengo 750 plantas en total, la N mayúscula valdría 750. Si a mí me hubieran dicho tengo 10,000 personas en total, la N hubiera valido 10,000 y así sucesivamente. Es el número total de individuos en la población, ¿vale? La N minúscula representa el tamaño de la muestra aleatoria, cuántos de ellos voy a seleccionar al azar. En este caso me están diciendo explícitamente que se seleccionan 10 perros al azar y la N minúscula representa 10, ¿vale? Finalmente, vuelvo a repetir aquí, me están diciendo que de estos 100 en total, 35 de ellos presentan esta característica. Entonces, el parámetro K de la hipergeométrica va a representar el número de individuos dentro de toda la población que van a cumplir la característica especial que yo voy a estar buscando, ¿vale? Dicho de este modo, quiero creer que ya medio se empieza a al menos hacer el nexo o a aterrizar un poquito más la idea de lo que sería la hipergeométrica. Ahora, también esta notación en particular obedece a un sentido de formalismo dentro de la notación estadística. Por eso les digo que esta hipergeométrica se relaciona mucho con estadística descriptiva y demás, ¿vale? Entonces, no puedo abordar más allá de lo que les estoy diciendo ahorita porque no compete para esta materia, pero para que lo tengan presente. Vuelvo a repetirlo una última vez. La N representa el número total de la población, la N minúscula representa el tamaño de muestra, es decir, cuántos de ellos estoy seleccionando al azar, y el K representa cuántos de los individuos dentro de toda la población tienen la característica especial que yo estoy estudiando. Entonces, vean que si vuelvo aquí a la interpretación, eso es lo que estoy haciendo. Estoy modelando el número de elementos dentro de un subconjunto de tamaño n, es decir, estoy modelando el número de perritos dentro de los 10 que seleccioné que cumplen con la característica de tener esa heterocromía. De esos 10 perros los estoy seleccionando al azar, pero directamente de un conjunto de n elementos, es decir, directamente de una población de 100 perros que tengo en particular, ¿vale? En donde yo sé que 35 de ellos cumplen con la característica de la heterocromía, ¿vale? Entonces, como les digo, esta interpretación, a pesar de que en un inicio pudiese parecer muy rebuscada, pues realmente ya con ejemplos específicos va quedando, quiero creer, un poquito más claro. Volvamos entonces al ejemplo. Notemos que es una hipergeométrica, me piden que justamente yo de los 10 perritos seleccionados al azar, 4 de ellos presenten la mutación. Entonces, simple y sencillamente voy a utilizar la función de densidad, que es justamente esta que estoy viendo aquí, sustituyendo los valores. Recuerden que la n vale 100, la n minúscula vale 10 y la k vale 35. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Vean que estoy haciendo esto. 35, vean, aquí estoy sustituyendo y para esto yo creo que vale la pena recortar, copiar y pegar esta formulita, ¿vale? Vamos a copiarla y pegarla acá directamente para comparar que no estoy haciendo cosas como tan al azar, ¿vale? Entonces, por un lado tengo esta formulita en general, ¿vale? Y ya nada más lo estoy sustituyendo con los valores. Entonces, vean, K vale 35, aquí aparece 35. Combinaciones de K en X. En este caso no es una X como tal, debería de llamarse H minúscula, pero bueno, es nada más para que vayan entendiendo un poquito la idea. En este caso la X o lo que vendría siendo la H minúscula valdría 4, entonces este primero sería 35 en 4, ¿vale? Los siguientes, la N vale 100 y la K 35, entonces aquí tengo 100 y 35. La N minúscula vale 10 y la X vale, o la H minúscula vale 4, entonces aquí tengo 10 en menos 4. Y finalmente lo que estoy haciendo con esta multiplicación, la estoy dividiendo entre las combinaciones del número de la población, que sería 100, en 10, que sería el tamaño de muestra.
Y así es como estoy sustituyendo esta fórmula. Realmente ustedes a partir de esto ya podrían hacer el cálculo de lo que sea que dé esta probabilidad y eso sería la respuesta. Pero lo que me interesa ahorita es que vean cómo a partir del enfoque de las casillas, y les adelanto que en su primera parcial, de menos recuerdo ahorita que hicieron dos casos de la hipergeométrica, pero en la primera guía de simplemente combinatoria y probabilidad clásica, ustedes hicieron varias veces una hipergeométrica sin saber que estaban haciendo una hipergeométrica. Y esto obedece, reitero, a toda la teoría de combinatoria. ¿Vale? Y esto tiene bastante lógica. Voy a borrar esto y voy a explicarles de dónde surge esta lógica que, ya que lo ven así, espero que más de uno diga como de, bueno, inclusive esto ayuda a que ni siquiera tengo que memorizarme la fórmula, yo la puedo derivar completamente de la lógica. Vean, vamos a analizar primero este primer componente, que serían combinaciones de 35 en 4. Si lo pongo en términos del contexto del problema, yo sé que 35 perritos en total de los 100 posibles presentan la mutación de heterocromía. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo quiero observar 4 perritos que tengan esa mutación dentro de los 10 seleccionados, lo único es que yo voy a elegir 4 perritos de los 35 que yo sé que en total, o sea, tengo 35 posibilidades de perritos que presentan esta mutación y yo tengo que elegir a 4 de ellos. Esto representa este factor de combinación, ¿vale? Véanlo desde la idea de las casillas que les enseñé. Tengo en este caso 10 casillas donde cada una de ellas representa a un perrito seleccionado, ¿vale? Dentro de estas 10 casillas, yo necesito llenar 4 de ellas con perritos que presentan heterocromía. Los 100 perritos de la población, no todos presentan, solamente 35 de ellos. Entonces, vuelvo a reiterar, este componente lo único que está diciendo es, de los 35 en total, tú tienes que elegir a 4 dentro de tu tamaño de muestra. Y lo interesante va a ser lo siguiente, que sería esta parte. Vean, lo que me está diciendo con esto, una vez que hago las cuentas, el de acá arriba me quedaría 100 menos 35, me quedarían 65. Y 10 menos 4, voy a ponerlo así, voy a ponerlo aquí al lado. Este factor me quedaría, eh, me quedaría combinaciones de 65 en 6, ¿vale? Ya haciendo las cuentas, ¿qué representa esto? Siguiendo la misma idea, piensen en lo siguiente. Yo estoy seleccionando 10 perritos al azar, donde 4 de ellos quiero que presenten la mutación. Eso me deja con 6 posibilidades de casilla, o lo que vendría siendo lo mismo, 6 perritos a seleccionar, pero estos perritos que voy a seleccionar no pueden ser seleccionados directamente de la población de perritos que presentan la mutación. Al contrario, tendría que elegirlos directamente de la población restante de perritos que, vamos a decirlo así, no presentan esa característica, ¿vale? Entonces, piensen en eso. Si lo ven como un problema de combinatoria, tiene completa lógica. Vuelvo a reiterar, el primer componente simplemente es, yo sé que estoy seleccionando 10 perritos al azar, ¿vale? 4 de ellos tienen que presentar la característica, pero si yo tengo que seleccionar en total 10, bueno, el restante de ellos, que serían 10 menos los 4 que ya elegí para presentar la característica, los tengo que seleccionar, pero ¿de dónde los voy a seleccionar? No los puedo seleccionar de los 100 en total porque me arriesgaría a elegir más con heterocromía y entonces ya no tendría sentido esto, ¿vale? Tampoco los puedo seleccionar directamente de aquí porque cae el mismo problema. Entonces, reitero, elijo 4 que presentan la característica y por consecuencia elijo 6 dentro de los 65 posibles que no la presentan. Con estos 6 que, lo voy a decir así, 6 que son normalitos, más 4 que presentan la mutación, yo ya completé los 10 perritos seleccionados al azar y cada uno de ellos los seleccioné de acuerdo a si tenían heterocromía y no tenían heterocromía, ¿vale? Pero esto no, no queda aquí. El análisis todavía nos faltaría ver este cociente. Si nos damos cuenta y lo vemos desde un punto de vista de un problema de probabilidad clásica con combinatoria, lo único que estoy haciendo aquí arriba son los casos favorables, ¿vale?
Por probabilidad clásica, pensándolo de ese modo, tendría que dividirlo entre los casos totales. Y los casos totales simplemente sería de los 100 perritos, elegir 10 de ellos sin la necesidad de separarlos entre si presentan la mutación o no la presentan, ¿vale? Entonces, vean, por eso les digo, la hipergeométrica, a pesar de que pudiese parecer bastante eh, perturbadora, que dé bastante miedo, realmente es algo que nosotros ya hemos utilizado, solamente la estamos hasta cierto punto generalizando y de hecho esa palabra está mal dicha porque no es una generalización, sino que básicamente ya lo que estamos diciendo es que esos casos en particular que nosotros ya analizamos sin tener una noción directa de lo que es o de lo que era una variable aleatoria en su momento, simplemente lo que estamos diciendo es, pues mira, este caso que ya analizamos varias veces, pues resulta ser una familia paramétrica en general, ¿vale? Entonces, reitero, ya de aquí ustedes podrían hacer el cálculo y lo que sea que les dé ese cálculo, pues sería la probabilidad de que h sea igual a 4. Reitero, aquí lo que más me importa y sobre todo específicamente de esta variable hipergeométrica sería que sepan la interpretación. Pero, reitero, si eh, han entrenado toda la parte de combinatoria y de probabilidad clásica, realmente no estoy haciendo nada que no hayamos hecho ya anteriormente. Finalmente, a pesar de que no lo pide el problema, podríamos sacar la esperanza de la variable aleatoria. Como pueden observar, nada más me estoy guiando por la fórmula que dijimos que era n minúscula por k entre n mayúscula. Y entonces esto me diría que es 3.5. Entonces, lo que estoy diciendo con este numerito que estoy obteniendo es que si yo siempre selecciono 10 perritos al azar de esta población, sabiendo que 35 de ellos presentan heterocromía, lo que yo estoy diciendo es que en promedio, cada que yo seleccione 10 perritos al azar, tres y medio de ellos presentarán la característica. Obviamente, pues esto se oye chistosón porque pues no es como que vaya a seleccionar nada más 3 perritos. No es como que yo pueda seleccionar mitades de perritos o fracciones de perritos, ¿no? Pero bueno, esto obviamente pues ya obviamente cae en una discusión de lo que ya hemos hablado de la esperanza, la analogía que tiene con el promedio y demás, y que pues no necesariamente la esperanza siempre me va a dar datos dentro del soporte de las variables aleatorias, ¿no? Pero es básicamente un dato de localización, un dato informativo en términos esperados o en términos si lo estuviésemos viendo sobre otra rama que sería la estadística en términos como promedio, ¿vale? Pero bueno, eh, ya no me voy a poner a discutir de eso porque eso ya lo hablamos con mucho más detalle en las clases anteriores. En fin, esta es la variable aleatoria hipergeométrica, reitero, muy imponente en un inicio, pero realmente una vez que uno entiende cómo es que surge, la verdad es que yo considero que es entre comillas, de las más fáciles de recordar, porque, pues básicamente, si les soy honesto a manera personal, no es como que yo me la haya aprendido, sino que es ya sabiendo cuál es la metodología detrás de todo esto, pues realmente no hay necesidad de aprendérselo, simplemente lo planteas de acuerdo a los ejercicios. Y si les soy honesto, pues realmente esto genera que no necesariamente tengamos que aprendernos la hipergeométrica porque pues básicamente lo podemos ver simplemente como un ejercicio de probabilidad clásica y se acabó, ¿no? Pero bueno, entonces con esto concluyo la parte de la variable aleatoria hipergeométrica y con esto pues prácticamente concluiríamos con las variables aleatorias, las familias paramétricas discretas, mejor dicho, ¿vale? Eh, en el PDF que le subí en el Classroom, pues aparece, si mal no recuerdo, una o dos más familias paramétricas, pero no se preocupen por esas porque realmente esas familias paramétricas son más teóricas que prácticas, entonces simplemente las pongo ahí para como dato curioso cultural, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este video.